Vamos a estudiar ahora cómo está formada la demanda agregada en el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Pues es la cantidad de bienes y servicios que los agentes de la economía, las familias, las empresas y el gobierno desean adquirir para cada posible nivel de precios. Pues se desean consumir, se desean invertir o se desean llevar a cabo por el gasto público. También incluimos aquí ese sector exterior, ¿no?, que es lo que nos demandan, los bienes que nos demandan desde el exterior, o de ese consumo, inversión o gasto público, tenemos que quitar los bienes que hemos demandado nosotros del exterior. Cuanto mayor sea el nivel de precios de la economía, si todo lo demás se mantiene constante, vamos a ver que la demanda de bienes y servicios va a ser más pequeña, teniendo por tanto una relación inversa entre el nivel de precios y la demanda agregada. Siendo de este tipo, si el nivel agregado de precios es alto, la demanda agregada será baja y viceversa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, podemos pensar en la demanda agregada pues como la renta que se genera por el lado de la demanda, ¿no? Como cuando calculamos el PIB por la vía de la demanda. ¿La demanda agregada qué será entonces? Bueno, pues será lo que consumimos, lo que invertimos, lo que gasta el sector público y el ajuste del sector exterior. El consumo depende de I menos T, de I latina y de Y, es decir, el consumo va a depender de la renta disponible, que es la renta menos los impuestos. Ese I menos T se refiere a la renta menos los impuestos. La renta es lo que se genera, que pertenece a las familias, se quitan los impuestos y eso es lo que les queda a las familias. El consumo será mayor cuanto mayor sea esa renta disponible. El consumo también va a depender del tipo de interés de la economía. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés es mayor, bueno, pues las familias van a querer consumir menos productos de largo plazo, ¿no?, para los cuales tengan que pedir prestado. Y finalmente también depende de la riqueza acumulada, ¿no? Ahí os pone una Y, pero después en la explicación es una R, que es a lo que nos referimos. La riqueza acumulada afecta al consumo. Si somos más ricos o tenemos esa sensación de mayor riqueza, aumentará el consumo. La inversión, que es lo que las empresas gastan para el largo plazo, ¿no?, pues para el futuro, de cara al futuro, para renovar ese capital, o las familias, la inversión en vivienda de las familias, va vinculada también al tipo de interés de la economía. Cuanto más bajo sea ese tipo de interés, más fácil será para las empresas rentabilizar sus inversiones y por tanto mayor será la inversión. El gasto público lo decide el gobierno y las exportaciones netas es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Todo esto determina la demanda agregada de los bienes que producimos. La demanda agregada de los bienes que producimos. Toda esta determinación va a afectar los precios, todos estos elementos que conforman la demanda agregada, bueno, pues van a modificar la demanda agregada y los precios afectan a través de estos elementos a la demanda agregada. ¿Cómo afectan el nivel de precios medio de la economía a esta demanda agregada? Pues por tres vías. Les afecta a través de lo que conocemos como un efecto riqueza, un efecto tipos de interés y un efecto tipo de cambio. El efecto riqueza hace referencia a que si tenemos niveles de precios más bajos, la renta, ¿no?, para unos niveles de precios más bajos, la renta disponible de las familias, bueno, pues tiene un mayor poder adquisitivo, ¿no? Es como si las familias fueran más ricas porque pueden adquirir más cosas con la renta que tienen disponible, si el nivel de precios es bajo, o la riqueza que tienen les permite comprar más cosas. Esto genera que a niveles de precios más bajos, por un efecto de riqueza, las familias deseen consumir más. También hay un efecto tipos de interés. Si los niveles de precios bajan, bueno, pues hay cierto vínculo entre los tipos de interés y los precios. Si los niveles de precios bajan, esto va a reducir los tipos de interés y esto llevaría a un incremento del consumo y a un incremento de la inversión. Finalmente también afecta, la reducción de los precios afecta a través de un efecto tipo de cambio. Si tenemos precios más bajos, esto hace que nuestras exportaciones se vuelvan más atractivas, las importaciones se vean menos atractivas, porque el precio de nuestros productos se reduce. Al reducirse el precio de nuestros productos, aumentan nuestras exportaciones, se van a demandar más de nuestros bienes y reducimos las importaciones, porque vamos a querer adquirir menos los bienes de fuera, y esto hace que se incremente nuestra demanda agregada. Los cambios en el nivel de precios no van a desplazar la demanda agregada, sino que son los cambios, la demanda agregada lo que nos indica es para cada distinto nivel de precios cuánto se va a demandar, cuántos bienes y servicios se van a querer demandar.
La función de demanda agregada, por lo que se va a desplazar es si se modifican los componentes ajenos a los precios. Por ejemplo, si se modifica el consumo por cuestiones distintas al nivel de precios. Por ejemplo, si el Banco Central decide cambiar los tipos de interés, si cambia la renta disponible, por ejemplo, si el gobierno reduce los impuestos, pues se incrementa la renta disponible y para el mismo nivel de precios las familias desean adquirir más bienes, aumenta el consumo y con ello la demanda agregada. Si sube la riqueza de las familias, por ejemplo, si aumenta la bolsa, pues ahí las familias se sienten más ricas, aumenta el consumo, aumenta la demanda de bienes. Si baja la bolsa ocurrirá al contrario. La demanda agregada también se va a desplazar si cambia la inversión, por ejemplo, si cambian las perspectivas sobre el futuro que lleven a los empresarios a invertir más o menos, dependiendo de si las perspectivas mejoran o empeoran, o si se modifica el tipo de interés, que también los lleva a invertir más o menos. El gasto público se puede modificar por la decisión del gobierno, que puede decidir aumentar el gasto público o reducirlo. Y las exportaciones pues pueden variar por múltiples razones. Por ejemplo, si el turismo se vuelve más o menos atractivo. Por ejemplo, una subida de la bolsa implica un incremento de la riqueza de los hogares. Esto les va a permitir consumir más para cada nivel de precios y desplazará la demanda agregada hacia la derecha.